26, versículo 28. 26, del 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. Vuelvo a repetir, Mateo 26, del 26 al 28. Amén. Nos ponemos de pie, lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Pueden sentarse, por favor. Entonces yo quiero que esté bien comprendido por todos nosotros por qué celebramos la Santa Cena. Tal vez algunos de ustedes tengan pleno conocimiento de por qué lo hacemos, pero no sé si hay algunos, ¿verdad? Debe haber algunos que no saben a ciencia cierta por qué hacemos, por qué celebramos esta ceremonia. Quiero decirles pues que el origen de la Cena del Señor tiene sus antecedentes en la Pascua judía, ¿verdad? Tal vez tampoco entendemos qué es Pascua. La Pascua es un término hebreo, una palabra hebrea, que quiere decir pasar de, y se pronuncia Pesach. Pesach es Pascua, ¿sí? Y significa pasar de, o por decir algo, ignorar, ¿sí? Entonces, hermanos, la primera vez que fue celebrada esta Pascua fue en Egipto, ¿verdad? Para celebrar el acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel. Ya ven que él era esclavo en la tierra de Egipto. Entonces, cuando Moisés, ¿verdad?, va a ver a Faraón y le dice que tiene que dejar libre a su pueblo, ¿verdad? El Faraón no entiende, se endurece su corazón y dice el Señor: ok, te voy a mandar 10 plagas. Entre una de esas plagas iba la muerte de los primogénitos, ¿sí? Entonces, para librar de la muerte a los primogénitos israelitas fue que se instituyó la Pascua, sacrificando un cordero y poniendo su sangre en las puertas. De esa forma, el ángel de la muerte, ¿verdad?, que había enviado el Señor, ignoraba, ¿verdad?, o pasaba de las casas de los israelitas, de aquellos que habían sacrificado al cordero, y ponían y tenían la señal con sangre en su puerta. La Pascua, hermanos, era celebrada una vez por año y se celebraba según el calendario hebreo en el mes de Aviv o el mes de Nisan, que viene siendo entre los meses de marzo y abril, al inicio del día 15, es decir, se preparaba la Pascua desde el día 14 y se celebraba entre el día 14 y 15. Recuerden que los judíos, el calendario judío, difiere un poco de nosotros. Además, ellos contaban los días a partir, el cambio de día era a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Así que esa Pascua se preparaba el 14 y se celebraba también, tenía parte el día 15
del mes de Abib o de Nisan. Entonces, vamos a ver Levítico 23:5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. También tenemos una referencia en Éxodo 12:6. Éxodo 12:6. Vamos a leer desde el 5, 12, 5 y 6. Hasta el 7, 12, 5 y 7. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes en el dintel de las casas que lo han de comer. ¿Sí? Entonces al cordero o cabrito que se utilizaba, ¿verdad?, para celebrar la Pascua, debería de ser un cordero sin defecto, un cordero sin mancha, y se le daba muerte entre la novena hora, la hora novena, y algunas ocasiones en la 11ª también. La hora novena viene siendo las 3 de la tarde. Recordemos que esta fue la hora que el Señor Jesús murió en la cruz, ¿verdad? También la hora 11ª viene siendo las 5 de la tarde, y recordemos también que la numerología tiene algo que ver también. El número 3 nos habla de la Trinidad, que representa a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el 5 representa la gracia y el juicio. ¿Sí? Entonces siempre los números en la Escritura tienen algo que ver y nos quieren siempre decir algo acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces este cordero, hermanos, era preparado para comerse asado. ¿Sí? Se abría, se sacaba la sangre y se ponía a asar. Tenía que ser asado entero, ¿verdad? El cordero no podía hervirse en agua. No se podía hacer barbacoa con él. ¿Sí? Ni tampoco, ¿cómo se llama el otro platillo? Birria. Ni birria se podía hacer. ¿Sí? Entonces forzosamente tenía que ser hervido en agua, asado solamente, y se acompañaba con hierbas amargas y con panes sin levadura. ¿Sí? Vamos a ver Éxodo 12:8. Éxodo 12:8. A ver si alguien lo quiere leer, por favor. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ok, entonces era acompañado el cordero, la carne del cordero, junto con hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? ¿Sí? Las hierbas amargas simbolizan el sufrimiento de los israelitas cuando fueron esclavos en Egipto. ¿Sí? ¿Qué simboliza el pan sin levadura? El pan sin levadura representa la pureza, es decir, sin contaminación, ¿sí? Fuera de la contaminación del pecado, es lo que quiere representar el pan sin levadura.
y la sangre del cordero es el tipo de la expiación o del perdón, ¿sí? Bueno, entonces los israelitas que tomaban parte en esta ceremonia se presentaban como el pueblo santo del Señor, el pueblo santo de Dios. Y la cena pascual la celebraban todas las familias del pueblo de Israel. Y cuando las familias eran pequeñas, podían juntarse una familia con otra familia, ¿verdad? Porque el cordero debería de comerse completamente, o sea, no debería de quedar nada de ese cordero, ¿sí? Entonces, cuando las familias eran pequeñas, se podían poner de acuerdo y vamos a celebrar la Pascua juntos, ¿sí? También es importante mencionar, hermanos, la actitud que ellos deberían de tener para poder tomar la Pascua. Ellos deberían de tomar la Pascua de una forma apresurada, ¿sí? Dice que se ponían bastón en mano, parados, la comían de pie y con la actitud de personas dispuestas a salir del pueblo de Egipto, ¿sí? Y con el deseo de no regresar nuevamente a esa tierra de esclavitud, ¿sí? Esa era la actitud en la que los judíos o los israelitas tomaban la Pascua. Y en los años que siguieron a la celebración de la Pascua, hermanos, en la época de Cristo, según eruditos, según maestros judíos, dicen que la manera de comer de la Pascua era de diferente manera, ¿verdad? ¿De qué manera era? Bueno, en el tiempo de Jesús, cuando se celebraba la Pascua, ustedes recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a la casa de esta persona y díganle que vamos a celebrar la Pascua en su casa, ¿verdad? Bueno, igual cada quien en sus casas celebraban la Pascua, pero dice que la palabra, dicen estos historiadores, que cuando todos estaban sentados en su lugar, así como nosotros estamos ahorita bien sentaditos aquí, ¿verdad? Silencio, había un líder en la casa que se paraba entre todos y daba las gracias. Entonces, él tomaba una copa mezclada con vino y con agua, ¿sí? Cuando hacía esto, entonces todos se lavaban las manos. Inmediatamente que mezclaba la copa con agua, ¿verdad?, la bebían todos y todos se lavaban las manos después de esto. Entonces se preparaba la mesa con el cordero pascual, se ponían los panes sin levadura, se ponían las hierbas amargas y también se ponía un plato de salsa espesa. Esta salsa simbolizaba el material o por decirlo así, el mortero con el que los israelitas hacían los ladrillos en Egipto. Recuerden que Jesús, cuando estuvo en la mesa con sus discípulos, metió su pan a remojar en la salsa, también Judas lo metió, ¿sí? Dijo: aquel que metiere su mano en mi plato, ese me traicionará. Pero como todos la estaban metiendo, nadie sabía quién era, ¿verdad? Entonces, todos mojaban las hierbas amargas en la salsa y se la comían, ¿verdad? Después de que se hacía esto, los platos se retiraban de la mesa y entonces los niños empezaban a recibir instrucción del significado de lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Que es importante siempre nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos el significado de lo que venimos a hacer aquí al templo, ¿verdad? Por eso es importante que aprendan los padres, que aprendan para poder instruir a los hijos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ok.
Después de que hacían esto, traían nuevamente los platos, y entonces el líder se paraba nuevamente y decía estas palabras: esta es la Pascua que comemos porque el Señor pasó por alto las casas de nuestros padres en Egipto. ¿Sí? Y después de que decía esas palabras, levantaba las hierbas amargas en su mano y decía: estas son las hierbas amargas que comemos en memoria de que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. Después mencionaba los panes sin levadura y leía los salmos 113 y 114 y finalizaba con una oración, y de ahí todos bebían una segunda copa de vino. El líder entonces, hermanos, tomaba los panes sin levadura, los partía y daba gracias. Cuando hacía esto, entonces era traído el cordero pascual, el cordero asado, y todos lo empezaban a comer con hierbas amargas y lo mojaban con la salsa y va para adentro, ¿verdad? Para finalizar, bebían una tercera copa, llamada la copa de la bendición. Entonces el líder de la casa recitaba los salmos 115, 116, 117 y 118. Ahora, hermanos, Cristo efectuó la ceremonia de la Pascua como lo hicieron, como lo hacían anteriormente los israelitas, pero él hizo una modificación en la ceremonia. ¿Sí? Cuando él menciona acerca del pan y del vino, él hace una modificación. Vamos a ver 1 Corintios 11, 24 y 25. Primera de Corintios 11, 24, 25, 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Okay. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ok. Entonces podemos aquí entender y vemos, ¿verdad?, que fue Cristo el que dejó instituida esta ceremonia, la cena del Señor, o partimiento del pan, como le llamaban los discípulos. ¿Sí? O sea que esta ceremonia no nos la sacamos de la manga, ¿verdad? Como dicen por ahí, esta ceremonia fue instituida por el Señor Jesucristo. Les decía yo también, llamado el partimiento del pan, como nos lo dice Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Sí? El partimiento del pan y las oraciones, ¿verdad? Entonces, esto no era convivir diariamente en la comida, sino era cómo presentarse en la
en la Santa Cena del Señor, ¿verdad? Ahora, hermanos, nosotros celebramos la Santa Cena de nuestro Señor como el Señor Jesucristo lo estableció antes de su partida. Y Él es el líder que preside nuestra ceremonia. Amén. Okay. Ahora, hermanos, la ceremonia no la hacemos cada año como se hacía anteriormente, como lo hacía el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino lo hacemos tantas veces sea necesario. Y en esta ceremonia participan los santos que se identifican como un cuerpo con la muerte de Cristo. ¿Amén? Esta ceremonia es un recordatorio, es un memorial, ¿sí?, para permanecer en comunión con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera mostramos que nuestra vida está ligada a Cristo. Y es por esta razón que solamente los hermanos que han sido bautizados pueden participar de esta ceremonia. No es discriminación, ¿verdad? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿por qué yo no puedo participar? No, Señor, el Señor Jesús dio indicaciones precisas de cómo se debería de tomar la Santa Cena y quiénes son los que deberían de tomarla, ¿sí? Aquellos que verdaderamente han creído en el Señor Jesucristo, los que verdaderamente han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no podemos decir que hemos creído si no nos hemos bautizado, ¿verdad? Pues hay una contradicción ahí. Si creemos en Cristo, pues entonces nos bautizamos. No nos bautizamos entonces porque no hemos creído completamente, ¿verdad? Hay duda en nuestro corazón. Entonces, sin bautizo no hay una identificación con nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser simpatizantes con la obra de Cristo, pero lo que el Señor quiere es que seamos militantes, que pertenezcamos a Cristo, porque en Él está nuestra vida escondida, ahí está nuestra vida. Amén. Hermanos, entonces para el verdadero creyente no debe haber nada que impida que se bautice. No debe haber nada que impida la plena comunión con Cristo. Y es obligación de cada creyente permanecer en comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Por eso yo estoy feliz de que mis hermanos Jorge, mi hermana Bélica, Tai, es que usted que me está hablando japonés, Tai, mi hermano Mario, ¿verdad? Y Lulú hayan tomado ese paso, hayan decidido hacer eso. ¿Qué están mostrando ellos ahí? Que realmente han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el bautismo, al igual que la Santa Cena, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, es una ordenanza de Jesús. ¿Sí? Ahora, hermanos, nosotros vamos a realizar este día nuestra ceremonia obedeciendo lo que el Señor Jesús dice. Y por medio de este acto que hacemos, recordamos la muerte vicaria del Señor Jesús, es decir, la muerte que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar. Esa es la muerte vicaria de Cristo. Nosotros merecíamos la muerte y dice: yo voy a morir por ustedes.
yo voy a tomar su lugar, ¿sí? Entonces recordamos su muerte, pero también recordamos la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, aquí tenemos lo necesario para celebrar la Pascua, o para celebrar la Santa Cena, perdón, ¿verdad? O el partimiento del pan. Tenemos un Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero Pascual. Vamos a ver 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Sí, amén. Ya tenemos nuestro Cordero presente, ya sacrificado. ¿Sí? Ahora, tenemos el pan sin levadura. También, aquí lo tenemos, el pan sin levadura. ¿Y qué es lo que representa el pan sin levadura? Representa el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Representa al Hijo de Dios sin pecado. Recuerden que la levadura es símbolo del pecado, y la levadura, ¿verdad?, contamina a toda la masa. Si se le pone levadura a la masa, pues inmediatamente empieza a contaminarse toda, empieza a fermentar. Pero también nos muestra la gracia del Señor Jesucristo, en el sentido de que a pesar de que el hombre vive en un mundo lleno de maldad, puede entrar en comunión con Dios. ¿Sí? Claro, necesitamos ser verdaderamente sinceros para participar en esta ceremonia, quitar nuestra levadura, la vieja levadura de nosotros. Vamos a ver 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar nosotros nuestra Santa Cena? Con un corazón sincero, ¿verdad?, pidiéndole perdón a nuestros hermanos que hemos ofendido, pidiéndole al Señor que limpie nuestro corazón, porque de nada sirve tomarla si no lo hacemos de esta forma. Ahora también tenemos la sangre del Cordero, que es representada por el vino, ¿verdad? Y la sangre de Cristo es nuestra redención, es nuestra liberación. Y esta sangre está puesta sobre nosotros para evitar que la muerte eterna, ¿sí?, para evitar la muerte eterna y ser librados del lugar del tormento. Porque hay un lugar, hermanos, ciertamente la muerte eterna, que viene siendo la muerte segunda, es la muerte en el lago de fuego. ¿Sí? Y el Señor Jesús precisamente quiere evitarnos llegar a ese lugar. Entonces, la sangre del Cordero está sobre nosotros, como estuvo en las puertas de aquellos israelitas en Egipto, y nosotros la tenemos aquí presente, hermanos, simbolizada por el vino. Amén. Entonces, hermanos, lo que necesitamos nosotros hacer es verdaderamente entender que esta ceremonia es obligatoria para todo aquel
que ha creído en el Señor Jesucristo. Porque no fue instituida por hombre, no fue una ceremonia que a un hombre se le ocurrió, sino fue al mismo Señor Jesucristo. Él mismo fue el que dijo, ¿sí? Haced esto todas las veces que se reúnan y todas las veces que lo hagan, me van a recordar mi muerte, van a recordar mi muerte, ¿sí? Mi sacrificio que hice por todos ustedes. Amén. Y le damos gracias a Dios hoy, esta mañana, porque hoy vamos a celebrar esta ceremonia, ¿verdad? Y gracias a Dios por los que estamos invitados a tomarla. Amén. Vamos a entonar una alabanza, Esteban.